Bienvenidos nuevamente a su canal favorito, el epicentro de los chismes más jugosos y las noticias más explosivas del mundo del espectáculo turco. Su servidora, lista y dispuesta como siempre, viene cargada de información fresquita, secretos que harán temblar los cimientos de sus chips favoritos y dramas que les dejarán con la boca abierta. Y hoy agárrense fuerte. Porque la temperatura está a punto de subir, a niveles estratosféricos. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en la historia de una pareja que ha marcado un antes y un después en la televisión turca, una pareja que con cada mirada, cada roce y cada diálogo, nos ha hecho creer en el poder del amor verdadero. Una pareja que en la pantalla nos regaló instantes mágicos e inolvidables, pero que tras bambalinas, parece seguir siendo un misterio, un enigma indescifrable que nos mantiene a todos en vilo. Sí, mis queridos chismosos, hablamos de los inigualables Can Yaman y Demet Özdemir. Abróchense los cinturones, porque estamos a punto de desentrañar un nuevo y candente capítulo de esta relación que nos tiene, literalmente, al borde del asiento. Pero antes de lanzarnos de cabeza al pantano de la información explosiva, al festín del chisme jugoso, a la vorágine del drama impactante, permítanme recordarles lo importante que es su apoyo para este humilde canal. No olviden, por favor, suscribirse. Es facilísimo. Un simple clic en ese botoncito rojo con la palabra suscribirse es suficiente. Y para que no se pierdan absolutamente nada de lo que les traemos, activen la campanita. Así, recibirán una notificación cada vez que subamos un nuevo vídeo, repleto de exclusivas y secretos. Y si lo que ven les gusta, si disfrutan de nuestro contenido, ya lo saben, un like no cuesta nada y nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y trayéndoles lo mejor del mundo del espectáculo turco. Así que, manitas arriba. Demuéstrenme su amor con un like bien grande. Ahora sí, dejémonos de rodeos y vamos al grano. Como la mayoría de ustedes seguramente saben, la química que destilaban Can Yaman y Demet Özdemir en la aclamada serie Erkenci era, simple y llanamente, devastadora. Explosiva, arrolladora, electrizante. No hay adjetivos suficientes para describir la magia que emanaba de sus personajes. Su interpretación de Candibit y Sanem trascendió la pantalla chica, superó todas las expectativas y nos convenció, al menos por un instante, de que el amor verdadero sí existe, de que las almas gemelas sí se encuentran y de que los finales felices son posibles. La serie, como ya sabemos, se convirtió en un fenómeno mundial sin precedentes, catapultando a ambos actores a la estratosfera de la fama internacional y convirtiéndolos en ídolos de masas en todo el mundo. Y por supuesto, con semejante torbellino de pasión, deseo y conexión en la pantalla, era prácticamente inevitable que los rumores sobre un posible romance en la vida real se dispararan como cohetes en la noche de Año Nuevo. Durante un tiempo que pareció una eternidad, Can y Demet se convirtieron en el centro de atención de todos los focos mediáticos. Los fans, los paparazzi, los periodistas, los programas de chismes. Todos querían saber. Todos ansiaban descubrir la verdad. ¿Era real esa magia que veíamos en Erkenci? ¿Existía algo más que una simple relación profesional entre ellos? ¿Se había materializado el amor en el set de rodaje? Pero a pesar del tsunami de especulaciones, de las incontables teorías y de las persistentes preguntas, ambos actores mantuvieron siempre un perfil bajo, una postura hermética y discreta con respecto a su vida personal. Jamás confirmaron ni negaron categóricamente un romance, ni siquiera con una sonrisa cómplice o una mirada reveladora, lo que por supuesto, no hizo más que alimentar aún más el misterio y avivar la llama de la esperanza entre sus seguidores. Sin embargo, tras la emisión del último episodio de la serie, las cosas parecieron enfriarse gradualmente entre ellos. Las apariciones públicas conjuntas se hicieron cada vez más esporádicas, los comentarios y los me gusta en las publicaciones de redes sociales comenzaron a brillar por su ausencia, e incluso, algunos llegaron a afirmar que existía una palpable tensión, una atmósfera cargada de incomodidad entre ambos. Y es precisamente aquí, en este punto de inflexión, donde la historia se torna aún más intrigante, más compleja y, si me permiten decirlo, más jugosa. Recientemente han comenzado a circular rumores, whispers, murmullos. Llámenlo como quieran. Pero el caso es que se habla, se rumorea, se comenta. De un posible reencuentro entre Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, no se froten los ojos, no se pellizquen las mejillas. Lo que están leyendo es absolutamente cierto. Al parecer, Demet, impulsada por el éxito arrollador y atemporal de Erkenci y movida por la nostalgia de los fans que aún sueñan con verlos juntos, le hizo una propuesta a Can.
Una propuesta que, según fuentes cercanas a los actores, él rechazó. ¿Qué le pidió exactamente Demet a Khan? ¿Por qué Khan dijo que no? Prepárense para un subidón de adrenalina. Porque estamos a punto de desvelar todos los detalles, todas las claves y todos los secretos de este culebrón turco que nos tiene a todos con el corazón en un puño. Pero antes de sumergirnos en las profundidades de esta impactante revelación, quiero recordarles una vez más que la información que estoy a punto de compartirles se basa en rumores, filtraciones y fuentes cercanas a los actores. Como siempre es fundamental tomarla con cautela, con una pizca de escepticismo y con la mente abierta, y esperar a una confirmación oficial por parte de los protagonistas. Pero, ojo. Les prometo solemnemente que los chismes son de primera mano, que la información es de altísima calidad y que los detalles les dejarán sin aliento. Aparentemente Demet, inspirada por la legión de fans que claman por su regreso a la pantalla junto a Khan, y consciente del enorme potencial que tendría un nuevo proyecto protagonizado por ambos, le propuso a Khan encabezar un nuevo proyecto juntos. Sí, han oído bien. Una nueva serie, una película, una obra de teatro. Cualquier cosa que les permitiera volver a compartir set de rodaje y revivir esa magia, esa química, esa conexión que tanto enamoró y cautivó al público de todo el mundo. Imaginen, aunque sea por un instante, la explosión de júbilo, la ola de entusiasmo, el torbellino de alegría que se desataría entre los fans si esta propuesta se hubiera materializado. Una nueva oportunidad para deleitarse con la presencia de Khan y Demet juntos en la pantalla, interpretando a una nueva pareja, enfrentando nuevos desafíos y tejiendo nuevas historias, pero siempre conservando esa chispa, esa complicidad y esa pasión que los catapultó a la fama y los convirtió en una de las parejas más queridas de la televisión. Sería, sin duda alguna, un auténtico bombazo a nivel mundial. Un evento televisivo sin precedentes que arrasaría con los ratings y generaría un impacto mediático incalculable. Pero, aquí es donde la trama da un giro inesperado, donde el guión se tuerce, donde la historia toma un derrotero totalmente diferente al que todos esperábamos. Can Yaman, para sorpresa, asombro y desconcierto de muchos, rechazó la propuesta de Demet. Sí, tal como lo están escuchando. El galán turco, el conquistador de corazones, el ídolo de masas que ha robado suspiros en todos los rincones del planeta, le dijo que no. Rechazó la oferta de la que fuera su compañera de reparto y, según muchos, algo más. ¿Por qué Khan rechazó la propuesta de Demet? Aquí es donde entramos en un terreno pantanoso, donde las especulaciones se multiplican como conejos, donde las teorías se entrelazan y se contradicen, donde las conjeturas se elevan hasta el cielo. Hay varias hipótesis que circulan al respecto, cada cual más interesante y plausible que la anterior. La primera, y tal vez la más obvia, es que Khan simplemente no está interesado en volver a trabajar con Demet. Después de Erkencikus, ambos actores han tomado caminos diferentes, han explorado nuevas oportunidades y han buscado nuevos desafíos en sus respectivas carreras. Khan ha estado trabajando incansablemente en proyectos en Italia, consolidando su carrera internacional, aprendiendo el idioma y demostrando su versatilidad como actor. Por su parte, Demet ha protagonizado varias series de televisión en Turquía, consolidándose como una de las actrices más populares y respetadas del país. Tal vez Khan siente que volver a trabajar con Demet sería un paso atrás en su carrera, que lo encasillaría en el papel de galán romántico y le impediría explorar otros registros, mostrar otras facetas y demostrar su potencial como actor. También es posible que Khan tenga otros proyectos en mente, que esté buscando nuevos desafíos, que quiera probarse a sí mismo en roles más complejos y que no quiera repetir la fórmula que lo hizo famoso. Otra teoría que se maneja en los círculos cercanos a los actores es que existe cierta tensión, cierta incomodidad, cierta fricción entre Khan y Demet. Como mencioné anteriormente, después de Erkencikus, las cosas parecieron enfriarse entre ellos. Es posible que haya habido algún malentendido, alguna diferencia de opinión, alguna discusión acalorada, algo que haya deteriorado la relación entre ambos. Y si esto es cierto, es comprensible que Khan no quiera volver a trabajar con alguien con quien no se siente cómodo, con alguien con quien no comparte la misma sintonía y con quien no existe una buena química laboral. Además, no olvidemos que la vida personal de Can Yaman siempre ha sido objeto de una inmensa atención mediática. Sus relaciones amorosas, sus cambios de look, sus proyectos profesionales, sus declaraciones. Todo es analizado al detalle, escudriñado con lupa y comentado hasta la saciedad. Es posible que Khan quiera mantener su vida privada alejada del escrutinio público y que tema que volver a trabajar con Demet
Avive los rumores sobre un posible romance entre ambos, desatando una nueva ola de especulaciones y convirtiendo su vida en un auténtico infierno. También se ha especulado con la posibilidad de que Khan esté actualmente en una relación sentimental con otra persona y que no quiera comprometer su relación aceptando la propuesta de Demet. Como saben, Khan ha sido vinculado sentimentalmente a varias mujeres en los últimos años, aunque nunca ha confirmado formalmente ninguna relación. Y finalmente otra teoría, tal vez la más sencilla y la más realista, es que Khan simplemente no está interesado en el proyecto que Demet le propuso. Es posible que la historia no le haya convencido, que no le guste el personaje, que no le atraiga el director o el resto del equipo, que no le vea potencial al proyecto. Al fin y al cabo, Khan es un actor profesional, con experiencia y con una trayectoria consolidada, y tiene todo el derecho del mundo a elegir los proyectos en los que quiere participar y a rechazar aquellos que no le convencen o no le interesan. Sea cual sea la razón, lo cierto es que Can Yaman rechazó la propuesta de Demet Özdemir. Una decisión que ha decepcionado a muchos fans, pero que también ha generado un torbellino de interrogantes y ha alimentado la curiosidad de todos. ¿Qué pasará ahora? ¿Volveremos a ver a Khan y Demet juntos en la pantalla? ¿Se reconciliarán algún día? ¿Se darán una nueva oportunidad? Solo el tiempo lo dirá. Pero la historia no termina aquí. Ahora, la pregunta del millón, la cuestión que ronda en la cabeza de todos, es, ¿cómo se tomó Demet el rechazo de Khan? Según las fuentes consultadas, Demet está decepcionada, pero no derrotada. Al parecer, ella tenía muchas esperanzas puestas en este proyecto y creía firmemente que sería una gran oportunidad para ambos. Pero al mismo tiempo entiende y respeta la decisión de Khan y su libertad para elegir los proyectos en los que quiere participar. Demet es una mujer fuerte, independiente, talentosa y trabajadora, una actriz que ha demostrado su valía en numerosas ocasiones y que ha sabido ganarse el cariño y el respeto del público. Estoy segura de que este rechazo no la detendrá, no la desanimará y no la apartará de su camino. Estoy convencida de que seguirá cosechando éxitos en su carrera y que continuará brillando con luz propia. Y quién sabe, tal vez en el futuro las circunstancias cambien, las heridas sanen y Khan y Demet vuelvan a encontrarse en un nuevo proyecto, dispuestos a escribir un nuevo capítulo en su historia. Mientras tanto, lo que sí podemos asegurarles es que seguiremos muy de cerca la trayectoria de ambos actores, analizando cada uno de sus pasos y manteniéndolos informados de todas las novedades, de todos los proyectos y de todos los chismes que surjan en torno a ellos. Así que no se despeguen del canal, porque aquí encontrarán siempre la información más fresca, los secretos mejor guardados y los chismes más jugosos del mundo del espectáculo turco. En resumen, hoy hemos hablado del posible reencuentro entre Can Yaman y Demet Özdemir, de la propuesta que Demet le hizo a Khan y del sorprendente rechazo de este último. Hemos analizado las posibles razones de la decisión de Khan y hemos especulado sobre el futuro de la relación entre ambos actores. Espero de corazón que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que toda la información que les he compartido se basa en rumores y fuentes cercanas a los actores, por lo que hay que tomarlo con cautela y esperar a una confirmación oficial. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Les gustaría ver a Khan y Demet juntos en un nuevo proyecto? ¿Por qué creen que Khan rechazó la propuesta de Demet? ¿Creen que volverán a trabajar juntos en el futuro? ¿Qué piensan de todo este drama? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo, evolucionando y trayéndoles lo mejor del mundo del espectáculo turco. Así que si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Activen la campanita. Es importantísimo. Así no se perderán ni un solo vídeo y estarán al tanto de todas las novedades. Muchas gracias por estar ahí, por ser parte de esta maravillosa comunidad. Les mando un beso enorme, un abrazo apretado y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, mis chismosos adorados. Se les quiere.